podéis dar un saludo a los compañeros Pedro Alberto García Bilbao y Miguel Pastrana, si os fuera bien. El mundo republicano siempre es bienvenido. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias por esta invitación que nos ha llegado tanto por parte de Pedro y Aires como también por parte de nuestro querido compañero de viejas luchas, Luis Cabo, aquí en Madrid. Y claro, no podíamos faltar. Quien os habla es Pedro García Bilbao. Yo pertenezco en la actualidad a un colectivo que organizamos en los días de la abdicación de Juan Carlos Borbón, que se denomina Colectivo al Servicio de la República, ¿no? Es decir, y lo hicimos en aquel momento pues porque teníamos la sensación muy fundada de que las cosas estaban bastante mal llevadas. Porque antes teníamos un rey y ahora tenemos dos. Antes había un papa y ahora hay dos también. Entonces, la cosa no pinta bien. Es decir, si digo que estaba mal llevada, debe ser, yo creo que podemos coincidir en ello perfectamente, ¿no? El espacio republicano que nosotros representamos también fue invitado en unas jornadas hace algunos años aquí en Barcelona y a las que acudimos a dar nuestra opinión, a compartir nuestra opinión con los compañeros. Yo creo que las distintas organizaciones de izquierda que estén presentes, aunque tengan diferencias entre ellas, tienen la obligación de fomentar los debates. Porque entre todos, como ha dicho también Franqueza, tiene que existir esa coincidencia en la fraternidad, aunque haya diferencias de percepción o en algún objetivo o en alguna estrategia a seguir. Es fundamental que hablemos entre nosotros y tengamos espacios donde podamos desarrollar los temas en los que estamos implicados, tanto a nivel personal como colectivamente. Entonces, por ejemplo, en vuestro congreso, el asistir a vuestro congreso no está siendo, lo digo sinceramente, no está siendo ninguna pesadez, es decir, sino todo lo contrario, estáis hablando de temas muy importantes. Yo he escuchado lo que se ha explicado del documento político y ahí lo que se expresa es una preocupación muy profunda por reconstruir el espacio de la izquierda, porque se ha vaciado de contenido. Y es necesario reconstruirlo de acuerdo con unos valores que tengan que ver con lo que ha sido la tradición de lucha de los 200 últimos años del movimiento obrero y de la izquierda en su conjunto. Entonces vosotros respondéis a esa necesidad. Y ahí claro que habrá puntos de encuentro. Hay una cosa que sí quisiera recordar llegado a este punto, y es que asistir de invitado a un congreso pues bueno, tiene una liturgia, o sea, tiene una lógica. Es lógico dar las gracias cuando te invitan. Y no se trata de participar tú en el congreso y elaborar una ponencia alternativa, no, eso es tarea de los que estáis en la organización, es lógico. O sea, que no entendáis mis palabras como que pretendo entrar en el debate. Otra cosa es que coincidamos en el debate, coincidimos en las cosas que sean importantes. Me ha parecido enormemente interesante ese cuadro que habéis puesto comparando distintos partidos con respecto del programa. Eso es una manera muy interesante. Si me permitís, yo diré que he notado dos faltas. Es decir, dos aspectos sectoriales, que no son tan sectoriales, que hubieran permitido perfectamente ver coincidencias y diferencias. Porque claro, si yo voy a ver las coincidencias, yo creo que estaría en verde prácticamente todo de lo que habéis puesto. O sea, modelo de Estado, la República, sí, claro. Hay quien no lo ve así, ¿no? Hay quien no lo ve así y también se considera en posiciones de izquierdas. Es decir, no olvidemos que aquí ha habido hasta republicanos juancarlistas. Hemos estado rodeados de todos ellos. Lo que pasa es que, bueno, la historia y los hechos va poniendo a cada uno en su sitio. Pero si nosotros nos atendemos a los contenidos sectoriales que se tenían en la escena, pues veríamos que hay mucha coincidencia. ¿Cómo no va a haber coincidencia en el tema que se ha hablado de la integración? Y lo que se ha dicho aquí desde la sala, la integración es una situación en la cual al final lo que hay es distinto a lo que había al principio. Es que esa es la definición de integración.
Esa es la definición. Otra cosa es la asimilación. En la asimilación tú dejas de ser lo que eras y para poder ocupar un lugar en la nueva sociedad prácticamente tienes que haber rechazado lo que fuiste. Y, por ejemplo, aquí en Cataluña ha habido grupos sociales muy bien situados, una burguesía potente y muy fuerte, que lo que buscaba era la asimilación, es decir, que aquel que venía dejara de ser quien era, ¿no? Mientras que la integración es otra cosa, todas las sociedades son frutos de integración, en cierto modo. Pero bueno, no voy a analizar eso ahora. Pero quiero decir que ese tipo de debates es fundamental. Otra cosa es que seamos capaces de establecer las conexiones colaterales. Para que haya integración tienes que tener un sistema educativo potente. Tienes que tener buenos profesores y profesoras, tienes que tener un sistema educativo que funcione, porque esa es la principal herramienta de integración. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el sistema educativo? No ya solamente en el tema lingüístico, que ese tiene tela, no, en todos los temas, Entonces, claro, esto es como lo de las cerezas, ¿no? Que están ahí en su cacharrito, tiras una y salen todas. Entonces eso se llama políticas integradas. Entonces vosotros, en este esfuerzo que habéis hecho como organización por dotar de fondo y de contenido a todos los temas sectoriales, estáis tratando de ofrecer una visión integrada. De manera que si alguien pretende hacer un resumen al absurdo diciendo, bueno, es que los de Aires en realidad lo que pasa es que están enfadados con esto o divergen en lo otro. Bueno, un momento. Si están enfadados o no coinciden, habrá que ver sus argumentos. Pero también hay que ver aquellas cosas en las que defienden posiciones que son compartidas con buena parte de la izquierda. Y luego vamos a ver en qué puntos puede haber, por ejemplo, pues discrepancia. Es que eso es fundamental hablarlo para luego establecer alianzas. Entonces, en el esquema ese que habéis puesto, ¿qué es lo que faltaba, a mi modo de ver? El posicionamiento sobre el régimen del 78. Es decir, aquí se ha hablado de izquierda constitucionalista. Bueno, yo no soy de la izquierda constitucionalista. O sea, un republicano, bueno, pues hay una parte del movimiento republicano que se sentía identificado con el gobierno de la República en el exilio y que esa parte del movimiento republicano no se pudo presentar en las elecciones del 77. El 14 de abril de 1977, la dirección de Alianza Republicana Democrática Española fue detenida en Madrid, a 2 meses de las elecciones, y no pudieron presentarse en las elecciones. Entonces, en cierto modo, podríamos afirmar con plena conciencia y acertaríamos que hay una parte del movimiento republicano, porque yo no pretendo representar a todo él, solamente que hay un espacio dentro del movimiento republicano que lo componen pues muchas personas y pocas organizaciones que sencillamente consideramos que la Constitución del 31 nunca fue derogada legalmente, porque en la Constitución del 78 no se deroga la Constitución del 31, no lo pone. Derogan la ley foral de 1876, es así. La no sé qué de 1894 está en las disposiciones derogatorias finales. Y lo que deroga son los principios del movimiento. Entonces, ¿por qué no deroga expresamente la Constitución del 31? Porque el régimen que regía entre 1975 y 1978 es el régimen franquista. Entonces, consideran que la legalidad anterior es la franquista. Entonces, hay una parte del movimiento republicano que sentimos que la transición verdadera es la que va entre la disolución del gobierno del exilio y la proclamación de la Tercera República en algún momento del siglo XXI. Ese es un planteamiento que tenemos algunos, ¿no? Eso me impide o nos puede impedir que tengamos acción política compartida con quienes a lo mejor no han reparado en esta cuestión o que tienen una sensibilidad distinta. No, podemos tener acción política. De hecho, nosotros hemos compartido militancia durante muchísimos años en Izquierda Unida y hemos batallado, hemos compartido un montón de lucha y un montón de todo eso. Hasta que finalmente pasaron las cosas que pasaron, que es la que nos lleva a estar aquí, a que vosotros lucháis por la reconstrucción del espacio de la izquierda y nosotros también.
En ese esquema que pusisteis faltaba la posición ante el régimen del 78. Bueno, pero como habéis dicho alguno de vosotros, no se trata ahora de ver quién se equivocó en no sé qué remota fecha. Se trata, yo creo que en eso podemos compartir, de no estropearlo ahora. Es decir, se trata de que hoy en día seamos capaces de hablar con sinceridad, que pongamos las contradicciones encima de la mesa y seamos capaces de trazar un rumbo, una lucha, un camino que haga frente a los problemas del presente. Entonces, por ejemplo, cuando en todo el desarrollo que habéis hecho, que estáis haciendo de contenidos sectoriales, el tema de la vivienda, recordad lo del desahucio de ayer en el Eixample, ¿no? del profesor del fondo de inversión. ¿Cómo se puede hacer política de vivienda, por ejemplo, sin prohibir a los fondos de inversión que compren vivienda? O sea, ¿cómo se puede hacer política de vivienda seria cuando los contenidos de la ley de vivienda lo que hacen es sobre todo dar seguridad al que vende o al que alquila? Es decir, no se le da seguridad al que necesita la vivienda, sino que la política está al servicio del capital que está detrás de la especulación de todo esto. Entonces, no es posible desarrollar políticas sociales que se necesitan sin confrontar, hay que confrontar. Y vaya, qué curioso, los mismos grupos sociales que están impidiendo los cambios legales que se necesitan para mejorar la vida aquí y ahora, esos mismos grupos de interés y poder son los que son enemigos de la República. Es decir, no son teorías, o sea, no son espacios distintos. No se trata de que la lucha por la República va por un lado y las luchas sociales van por otro. No, pensamos algunos que van juntas. Los obstáculos que impiden una política social avanzada que resuelva contradicciones en favor de la gente, los grupos que se oponen a eso, los que lo impiden, son los mismos que no tienen ningún interés en que haya un cambio de régimen en España. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, esos son los temas que tenemos que hacer. Yo siempre he dicho que un comunista es un republicano bien informado. siempre he pensado eso. Y desde luego los republicanos necesitamos a nuestro lado la visión, la capacidad de organización, la entrega, el sacrificio que el movimiento comunista a lo largo de su historia ha demostrado. Lo demostraron históricamente y lo van a seguir demostrando en el futuro, porque las contradicciones no se están resolviendo y surgirán vendrán quienes harán esta lucha. En esa lucha nos necesitamos todos. Lo que yo puedo aportar o podemos aportar es desde luego nuestra mano tendida a colaborar con vosotros. Por ejemplo, en la cuestión nacional, en la cuestión de cómo valorar la cuestión nacional, el papel de los nacionalistas y todo esto, bueno, pues yo quiero recordar que existió un Consejo de la República. Vosotros sois catalanes en su mayoría y estaréis hartos de oír hablar del Consell de la República. Pues miren, el presidente del Consejo de la República era de Esquerra Republicana en 1972, porque en 1972 había un Consejo de la República que lo componían los presidentes autonómicos, el presidente de las Cortes, por cierto, Dolores Ibarruri fue presidenta de las Cortes en el exilio, y el presidente del gobierno y el presidente de la República en el exilio. Y ellos fueron de los que dijeron, ahí os quedáis, y la República se quedó al margen de todo el proceso de la transición. O sea que lecciones en cuestión republicana y de colaboracionismo con el régimen del 78, a los soberanistas pocas lecciones. Eso es lo primero. Claramente lo digo. La cuestión es cómo podemos hacer para que todo este caudal enorme del que vosotros formáis parte, de rechazo y de afirmación positiva de que es necesario reconstruir la izquierda
y que para avanzar y vencer en las luchas que tenemos por delante, tenemos que ser capaces de confrontar con lo existente, con esa madeja de intereses que decía Víctor Hugo en el preámbulo de Los Miserables, o sea, enorme madeja informe y apestosa de intereses que son los que nos están acogotando como sociedad y que son los que se beneficiaron del golpe, se beneficiaron de la guerra, se beneficiaron de la dictadura, se beneficiaron de la impunidad en la que se basó la transición y se han beneficiado de los 40 años de propina o de los 50 años de propina que llevamos hasta ahora, para poder hacer frente a toda esa madeja de intereses que es la que nos ha llevado a la atomización, al aislamiento, a la confusión, a que solamente se nos ofrezcan como alternativas verdaderas fantasmagorías, que se nos ofrecen populismos, sectarismos, posiciones anticientíficas, posiciones antisociales, posiciones que son completamente falsas. ¿Cómo podemos hacer frente entre todos a eso? Pues mirad, hablando con claridad, es la política de la claridad. Aquí ha habido gente que ha organizado partidos, que han crecido enormemente, que han sido una verdadera explosión, que han tenido montones y montones de diputados que se han permitido dar lecciones a todo el mundo, como si el mundo hubiera empezado con ellos, olvidando y despreciando, despreciando la mochila de militancia que algunos llevaban, que se han deprimido y se han ido a su casa porque se manifestaban delante de su casa. Cuando ha habido generaciones enteras de militantes que han pagado con su vida y con años de cárcel y no han tenido derecho a deprimirse en esa lucha. Bueno, pues cuando nos han perdonado la vida a todos, algunos que han venido a salvarnos, lo han hecho desde las políticas de la ambigüedad, haciendo creer a cada uno que nos oía lo que quería creer. Bueno, ¿cómo se lucha frente a eso? Ya hemos visto dónde están acabando. Recibiendo en Barcelona, por ejemplo, a un fascista como el alcalde de Kiev, por ejemplo. Es una vergüenza absoluta lo que ha ocurrido ahí. Un fascista como el alcalde de Kiev que llegó a ser invitado por el gobierno central en los actos de la 9 en París este año pasado. O sea, ¿cómo es posible que un sujeto como Klitschko, por ejemplo, haya podido ser invitado y esté presente en la fiesta de la liberación de París y la participación de la 9 y aquí no haya pasado nada, aquí nadie ha dicho nada? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, pues frente a esas políticas de la ambigüedad, frente a esas políticas que se basan en administrar el dolor y la frustración social que hay porque no se ven salidas y sí se ven los golpes, se sufren los golpes, frente a esa política de la ambigüedad y del hacer creer, lo que puede hacer que salgamos adelante es la política de la claridad, el reconocer a los nuestros, el formar entre todos un núcleo de gente que avance y que sea capaz de atraer a su alrededor a todos aquellos que se reconozcan en esa lucha. Hablando con claridad, la gente se reconoce. Yo me reconozco en prácticamente todo lo que decís. Hay diferencias, claro, no va a haber diferencias, cada uno tiene su historia, su tradición, sus propias contradicciones, de las mías otro día hablo, pero todas las tenemos. Pero sí os digo una cosa, si hablamos con claridad podremos reconocer a los nuestros. Y la unidad que necesitamos es la unidad de los nuestros. Y nada más, solamente quería deciros eso, que me alegra mucho la invitación y que en esas jornadas que vais a hacer sobre integración, como otras jornadas que se podrían hacer, una cosa que se podría hacer, y es simplemente una idea que os propongo, es la de que invitéis a los distintos grupos a que digan cuál es su solución, cuál es su análisis, cuál es su camino. Porque cuando tú haces o sea, no solo que los invites a que te escuchen a ti, que es lo que solemos hacer todos, ¿no? Sino, aquí vamos a abrir un espacio. Aquí hay un tema que está claro que es importante. El modelo de Estado. ¿Qué pasa con la impunidad? ¿Qué pasa con el régimen del 78? ¿Qué pasa con eso? Porque yo soy izquierda constitucionalista. Pero de una constitución que no fue derogada legalmente, que es la del 31, que afirmaba el Estado unitario, ¿de acuerdo?
clarísimamente. Y lo que pasa es que, claro, tenemos mucho la sensación de que cuando se renunció a la España republicana, lo que quedó es la España monárquica. Y entonces, claro, pues ahí se produce ya una cierta confusión. Entonces, como nosotros sí defendemos la España republicana, bueno, pues si va a haber una jornada sobre el modelo de Estado, convocad. Vosotros tenéis un núcleo militante que se ve, que es potente, porque hay gente aquí con experiencia, con años de experiencia, que sabe hacer las cosas, que tiene lo que es la estructura de un partido en la cabeza, porque lo ha vivido muchos años. Bueno, pues tenéis una responsabilidad, porque vosotros estáis más articulados que otros, que la situación en general es muy mala. Ofreced esos espacios de debate. Y yo creo que habrá respuesta. Y desde luego los que participen podremos salir más unidos y más enterados que como entramos. Así que nada, muchas gracias y os deseo lo mejor.